Vamos a continuar con la explicación de la guía. Les voy a compartir las diapositivas del día de hoy. Entonces, hoy vamos a ver un tema que se llama balanceo de ecuaciones y también vamos a ver cómo se transforman los átomos en moléculas, cómo se transforman los gramos en moles. ¿Están viendo las diapositivas ahí? Sí, señor. Listo. Sí, Cuando hablamos señora. de balanceo, bueno, vamos a dar inicio a la clase. Cualquier duda al finalizar, listo. Dale. Cuando hablamos de balanceo de ecuaciones químicas, tenemos que tener en cuenta que es una balanza. ¿Una balanza qué es? Que lo que está a la derecha es lo mismo que está a la izquierda, ¿cierto? Sí. Entonces aquí tenemos una reacción química. Tenemos las ecuaciones químicas se forman ¿de qué? De reactivos y de productos. Los reactivos son los que van antes de la flecha, mírenlos acá. Tenemos el metano y tenemos el oxígeno. El metano es el CH4 y el Señor, disculpe. señor. A mí me aparece aquí como apenas como si estuviera entrando a la carpeta, ¿no? O sea, no me sale lo que está explicando. Ok, entonces voy a dejar de compartir y ya les comparto nuevamente. Dale. Ahí ya le aparece. Ya. Sí, ahora sí. Listo. Entonces, les hago una retroalimentación de lo que dije. Vamos a hablar de balanceo de ecuaciones químicas. Para que haya un balanceo hay que tener en cuenta que lo que está a la derecha es lo mismo de lo que está a la izquierda. Entonces, aquí tenemos una ecuación química donde antes de la flecha se llaman reactivos y después de la flecha se llaman productos. Tenemos el CH4, que es también llamado metano. El metano es un gas, ¿sí? Es el gas que se elimina, por ejemplo, cuando dejamos las heces fecales dentro de un recipiente. Al destapar el recipiente, bota un gas mal oloroso y ese gas se llama metano. Tenemos el oxígeno. En esta partecita hay dos moléculas de oxígeno. Después de la flecha se llaman productos. Esos productos de la unión de estos dos, una reacción química. Y esos productos quedó el dióxido de carbono, que es el CO2, y quedaron dos moléculas de agua. Entonces, ¿cómo se llaman los que están antes de la flecha? Reactivos. Y los que están después de la flecha se llaman productos. Las sustancias que reaccionan antes de la flecha y las sustancias que generadas por la reacción se llaman productos. Entonces aquí vemos los punticos que están aquí, en esta parte derecha, es lo que está indicando acá qué es cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, lo que está en azul me dice cuántos átomos de hidrógeno hay. En este caso tenemos el numerito 4 que está en color azul y tenemos 4 átomos de hidrógeno. ¿Qué cuántos átomos de oxígeno hay? Hay 4. ¿Por qué hay 4? Porque este número grande que está acá rojo multiplica el subíndice que está acá. El subíndice es el pequeñito y el número grande se llama base. El número grande, que es el 2 grande, ese que ustedes ven ahí, multiplica el chiquitico y me da la multiplicación 4. ¿4 por qué? 2 por 2, 4, ¿cierto? Y está marcado en rojo. Entonces hay 4 átomos de oxígeno. ¿Qué cuántos hay de carbono? Está con el negro. Y solamente vemos que hay uno, ¿cierto? No tiene subíndice. Por no tener subíndice, se dice que hay un solo átomo de carbono. Ya vimos lo que está antes de la flecha. Ahora vamos a ver lo que está después de la flecha.
Decíamos, tiene que haber una balanza. Lo que está a la derecha debe estar en la izquierda también. Miremos, hay un átomo de carbono por acá. Después de la flecha, hay un átomo de carbono. Miremos acá, hay 4 átomos de hidrógeno. Después de la flecha, miremos si hay 4. ¿Si hay 4 o no? Sí, sí, señora, yo veo cuatro. Ok, porque el 2 grande multiplica al 2 pequeño. Dos pequeños. Entonces hay 4 también. Y oxígenos, ¿cuántos hay acá? Hay 4, ¿cierto? ¿Y acá cuántos hay? Mirando las dos. Sí, están las mismas cuatro, profe. Una pregunta, pero ¿el orden no altera ningún resultado? ¿Cuál es el orden que tú me quieres decir? Pues en el lado derecho sí, están las mismas cantidades, pero en el lado izquierdo están iguales, pero pues en diferente posición, por decirlo así. Sí, lo que pasa es que cuando ellas se unen, sucede que hay puentes de división porque reaccionan. Son dos elementos, son dos moléculas diferentes que al unirse forman o una conexión o una cohesión o una repelación y se dispersan formando moléculas nuevas. Por eso se llaman reacciones químicas. Es decir, como cuando hacemos una mezcla de cloro con ácido sulfúrico o ácido nítrico en nuestra casa, genera la dispersión de gases que pueden ahogarnos. Entonces, es decir, acá el gas metano se unió al oxígeno, al unirse se forman moléculas nuevas, haciendo que haya desprendimiento de un gas diferente que es el dióxido de carbono y agua. Ok, ¿Queda profe, claro? entendido, gracias. Bueno, Camilo. Listo. Entonces, se forman moléculas diferentes porque hay una reacción química. Entonces, no altera el producto, ¿en qué sentido? Que es una reacción con los mismos elementos, solo que se forman nuevas moléculas. Y debemos saber si lo que está aquí está en el otro lado y está balanceado. Si tenemos 4 de oxígeno, porque miren, acá tenemos 2 y este 2 grandecito que está acá multiplica también al oxígeno del agua. ¿Queda claro? Señora. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas hasta ahí? Levanten la manito, hagan alguna No, reacción, profe. pregunten. ¿Queda claro? Bueno, entonces Sí, profe. continúo. Continúo aquí con la otra diapositiva. Listo. ¿Cuál es el objetivo de balancear una ecuación? El objetivo de balancear una ecuación es que la ecuación cumpla con la ley de la conservación de la masa, que haya una reacción química donde los reactivos sean iguales que los productos. Entonces, por eso es importante mirar que lo que está antes de la flecha esté balanceado con lo que está después de la flecha. Miremos si esta ecuación química que está acá está balanceada. Por favor, obsérvenla y me dicen, levantan la manito o piden la palabra y me dicen sí, está balanceada o no. Le hace falta tal número en tal parte. Antes de la flecha, ¿tenemos qué? Carbono. Miremos acá después de la flecha. Tenemos también carbono. ¿Cuántos carbonos hay? ¿Cuántos Cuatro. carbonos hay? ¿Cuántos, Alison? Cuatro. No, señora. Tiene Uno, subíndice profe. el carbono. El carbono es el negro, ¿cierto? Si es el negro, es uno solo. Sí, Buenas es uno noches. solito. Buenas noches, Daniela. Buenas noches, me llamo Diana. Ah, Diana. Ah, perdón, Diana. Sí, señora, qué pena, acabé de llegar de trabajo, hasta ahora me pude ingresar. Listo, Diana, bienvenida. Estamos hablando de balanceo de ecuaciones. Ah, bueno. Entonces, miremos cuántos carbonos hay acá. Siempre deben tener en cuenta el numerito que está abajo de cada uno de los elementos. Por ejemplo, aquí al lado de la H hay un número 4. Ese 4 no debe ser para el carbono. Entonces, por ejemplo, el que me dijo que habían 4, no.
porque debe ir al lado de la letra. ¿Cuántos carbonos hay antes de la flecha? Carbono es la C. El carbono es si no estoy mal, es el negro, debe de haber uno solo. La Solo hay C, uno. Hay la Yo uno, C. veo dos. Yo veo Uno dos. antes de la flecha. Y hay después un de la carbono, flecha, Hay dos. Igual, después de la flecha hay uno también. hay dos carbonos, Yo Hay veo no, dos dos no hay carbonos. dos. hay dos Dos No hay carbonos, dos. carbones. Yo veo dos. Bueno, dos les carbonos. voy a explicar por qué no hay dos con la ¿Cómo que no? pizarra. Mírenlo acá, mírenlo. Es este y es este. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Cuántos ven ustedes? Dos, Por eso, profe, antes de la Dos. pizarra, a mano izquierda hay uno y a mano derecha hay uno. Ok, Dos. entonces lo que está a la derecha debe estar en la izquierda. Entonces O en la sea, izquierda hay uno y en la derecha hay uno. hay uno. Hay uno. Hay No uno. tiene ningún subíndice, ningún numerito. Ajá. Entonces, cuando no tiene ningún subíndice, se dice que la molécula, perdón, que el átomo es único. ¿Queda claro? Muchachos, por favor respóndame porque mira, es bueno aclarar Sí, todas profe. las dudas. sí, profe, sí. Listo. Sí, está claro. Ahora, ¿cuántos hidrógenos hay? Con este color se los voy a señalar. Igual la misma cantidad. ¿Cuántos Hidrógeno. hay aquí en la izquierda? Hay cuatro, ¿No? Cuatro. Cuatro. Y en la cuatro, derecha dos, hay No. dos. Pero no, no, tenemos un número grande que es Se dos este, por dos, mírenlo acá. multiplica. cuatro, serían Se ocho. multiplica por el pequeño. Sí, Se multiplica por el pequeño. Al multiplicarse me Por va a dos, dar el cuatro. número. ajá, Cuatro. serían, hay ocho carbonos, hidrógenos. No. Pero Cuatro a la no se derecha, dice cuatro a que la hay ocho. izquierda. Hay cuatro y cuatro. Ocho hidrógenos. Cuatro. Cuatro a la derecha, cuatro a la izquierda. Eso, Es muy una bien. balanza. Es una balanza. Recuerden que tenemos una balanza. Una balanza es algo así, ¿cierto? Que lo que hay aquí en la izquierda debe estar aquí en la derecha. Y esa balanza se divide por una barrera o una base. Y en este caso, la barrera es esta flecha, que es lo que me indica que al unirse este metano con este oxígeno, me va a dar otros elementos o otras moléculas diferentes, porque hay una reacción química. Ahora miremos cuántos oxígenos hay. Hay ¿Tenemos cuatro en la cuántos primera. acá? Cuatro, profe. Hay cuatro, Cuatro. tenemos. Cuatro. Cuatro. Y acá tenemos cuántos? Dos, Dos. Dos. Y Y este cero. numerito, dos grande, multiplica este. sería 102. ¿102? No, sería No. 102. Dos. Serían siendo dos también. Entonces, Ajá, 2 más 2 de acá, 4, cuatro. ¿cierto? Cuatro. Y más Y dos. acá tenemos 4. Entonces, la reacción está balanceada. ¿Hasta ahí claros? Sí, Sí, señora. señora. Sí, Sí, señora. señora. Listo. Listo. Entonces, pasamos a la otra explicación, la otra diapositiva, para que me puedan entender mejor. Bueno, ay, yo no borré esto. No borré esto y me sigue apareciendo. Bueno, aquí tenemos otra ecuación química y está ya otras moléculas. Y aquí ya en esta molécula me dice si está en estado sólido, si está en estado líquido, si está en estado gaseoso, ¿sí?
En este caso tenemos solo sólido y líquido. Y aquí me está mostrando que tenemos óxido de sodio y ácido clorhídrico. Del óxido de sodio tenemos que el sodio, hay dos átomos de sodio, que es la Na. Si lo miramos en la tabla periódica, recuerden que yo ayer les dije que para realizar esto deben tener tabla periódica. Y antes de la flecha tenemos dos átomos de sodio. Después de la flecha, ¿cuántos átomos de sodio hay? Dos también, ¿cierto? 2, sí, señora. Ahora, miremos cuántos oxígenos hay. Tenemos oxígeno por este lado y oxígeno por este lado. ¿Está solito o tiene algún subíndice? Está solo. Está solo. Está en Los estado dos. líquido. Líquido y La L, sólido. la L significa que de aquí después de la flecha está en estado líquido y aquí antes de la flecha está en estado sólido. Al reaccionar con el ácido clorhídrico se derrite y se forma el agua. ¿Sí se dan cuenta? También se forma una sal, el cloruro de sodio, mírenlo acá. El cloruro de sodio es la misma sal de cocina. Entonces vamos a volver nuestro lenguaje más técnico y vamos a decir a la esposa o a la mamá o a la amiga o al tío o a algún familiar que le sirva algo y que quede salado. Usted les va a decir, por favor, no me le agregues tanto cloruro de sodio para que haya un lenguaje más técnico. Entonces la persona se va a quedar pensando y va a decir, ¿cómo así que cloruro de sodio? Sí, porque es que le estás agregando mucha sal y eso me hace daño. Entonces es importante saber cómo se llaman los compuestos químicos que tenemos en nuestra cocina. Bueno, entonces continuamos. ¿Cuántos hidrógenos hay? ¿Sí sabían que la sal se llamaba cloruro de sodio? No, señora. No, señora, Ah, hasta ahora estamos Yo sí aprendiendo. sabía. qué bueno que hayan aprendido algo nuevo. Bueno, entonces aquí tenemos los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? Véanlos acá. También hay dos. Entonces esta reacción química está balanceada. Cuando no está balanceada, la tenemos que balancear, que es lo que ustedes van a hacer en el taller. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los cloros que están en líquido y pasan a sólido. Se vuelve una sal con cristales, vean. ¿De acuerdo? ¿Queda claro hasta ahí? Señora. Sí, señora. Profe. Muy bien. No me rayen la pantalla. Vamos a la otra diapositiva. Bueno, entonces hay algo que se llama balanceo por tanteo. ¿Cuál es el balanceo por tanteo? A ustedes les dan una ecuación química que no lleva estos números aquí adelante. No lleva esos números. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Buscar un numerito que sea el más acorde para que lo que esté a la derecha también esté a la izquierda. Si quitamos este 8 de acá, miremos cuántas moléculas cuántos átomos de hidrógeno hay acá. 6 por 2, 12, ¿cierto? Y aquí habían 12. Estos numeritos fueron agregados después de hacer el balanceo por tanteo. Antes de hacer el balanceo por tanteo, tenemos que sacar aparte cada uno de los elementos que están a la derecha y a la izquierda. Mirar cuántos hay en la derecha y mirar también cuántos hay a la izquierda. Cuando usted ya tiene eso, después usted puede ubicar numeritos jugando con los números para que la multiplicación de los números me dé 0, perdón,
me dé el balanceo. Yo estoy pensando en números de oxidación. Me dé el balanceo por tanteo. Lo que haya antes de la flecha sea lo mismo que esté después de la flecha. Aquí hay un triangulito. Cuando le salga esto, no es ningún elemento químico. Solamente que ese triangulito indica que a esta reacción química se le agregó calor. No es que hay un elemento. Los elementos son estos que están en estas moléculas: carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno. A la derecha y a la izquierda debe haber lo mismo, pero en igual cantidad. Se forman diferentes moléculas por la reacción. Por ejemplo, en esa reacción hubo calor, pues más fácil se van a formar otras reacciones diferentes a lo que estaba anteriormente. Entonces, tener en cuenta que lo que está en la derecha es lo mismo que está en la izquierda. Estos numeritos se agregan, no estaban ahí, se le agregaron para poder balancearla y que quedara en la misma cantidad antes de la flecha y después de la flecha. Miremos, lo que estaba es lo que está en negro y lo que está en azul aquí arriba en la reacción es lo que se agregó. Se juega con números enteros del 1 al 9. ¿Ustedes qué opinan? O del 1 a números enteros del 1 al 20. ¿Sí? ¿Qué opinan de este balanceo? ¿Les parece fácil o difícil? Nada, no Creo que tienen. pues yo sí, digamos, no lo entiendo mucho. Es como más como falta de práctica Oh, para tomar mal el tiro. listo, entonces hagamos una cosa. Voy a dejar de compartir y les voy a compartir un video. Ya sé cómo se comparte el sonido. Es que ayer me molestó mucho. Miren la reacción química que yo les acabé de mostrar. Me dicen si les está sonando. Listo. En todas las reacciones químicas debe de existir un balance o equilibrio, según la ley de la conservación de la materia. Sí ¿Sí suena, les sí está suena, sí suena. funcionando? Sí, señora. Listo. Señora, Esto quiere decir que la cantidad de materia debe de ser la misma antes y después de la reacción química. Es por eso que al momento de escribir una ecuación química, esta debe de cumplir con dicha ley para que esté expresada correctamente. Y para poder balancear o equilibrar las ecuaciones químicas, te enseñaré el método del tanteo, que consiste en agregar coeficientes que sean números enteros por un lado de las sustancias que participan en la reacción química, hasta que haya la misma cantidad de materia, tanto en los reactivos como en los productos. Ahora vamos con unos ejemplos. El primer paso consiste en identificar los elementos químicos presentes en la ecuación química. En este ejemplo tenemos al hidrógeno y al oxígeno del lado de los reactivos. Y del lado de los productos también tenemos hidrógeno y oxígeno. El siguiente paso es cuantificar la cantidad de sustancia que hay de cada elemento. En el ejemplo podemos observar que del lado de los reactivos nada más hay un hidrógeno, lo escribimos, y también tenemos un oxígeno. Ahora, del lado de los productos hacemos lo mismo. Este 2 está acompañando al hidrógeno. Esto quiere decir que hay 2 hidrógenos. Y el oxígeno, como no lo acompaña ningún número, entonces esto quiere decir que hay un oxígeno. Como podemos observar, hay la misma cantidad de oxígenos antes y después de la reacción química. Hasta aquí vamos bien. Pero en los hidrógenos tenemos 1 antes de la reacción química y 2 después de la reacción química. Estos son los que debemos balancear. Ahora pensemos, ¿qué número multiplicado por 1 me da 2? Y lo vamos a escribir por un lado del hidrógeno. Este número es el 2. Multiplicamos 2 por 1 y nos da como resultado 2. Y como podemos ver, nuestra ecuación química ya está balanceada porque tenemos la misma cantidad de hidrógenos y de oxígenos antes y después de la reacción química. En este ejemplo hacemos lo mismo. Tenemos nitrógeno e hidrógeno del lado de los reactivos
Y de igual manera, del lado de los productos, cuantificamos. Tenemos 2 nitrógenos y 2 hidrógenos. Y aquí tenemos un nitrógeno y 3 hidrógenos. Vamos a balancear primero los nitrógenos. Colocaremos un número aquí que multiplicado por 1 me dé 2. Ese número es el 2. Multiplicamos 2 por 1 y nos da como resultado 2. Los nitrógenos ya están balanceados, pero al momento de poner este 2 nos va a multiplicar a todo, incluyendo al hidrógeno. Multiplicamos 2 por 3 y nos da 6. Ahora hay que balancear los hidrógenos. Pondremos un número aquí que multiplicado por 2 nos dé 6. Ese número es el 3. Multiplicamos 3 por 2 y nos da como resultado 6. Y ya quedó balanceada esta ecuación. En los reactivos identificamos al carbono, hidrógeno y oxígeno. Y en los productos tenemos presentes a los mismos elementos. El triángulo al final solamente nos está indicando que la reacción química está liberando calor, por lo tanto no se toma en cuenta. Cuantificamos, tenemos 5 carbonos, 12 hidrógenos y 2 oxígenos en los reactivos, y en los productos, un carbono, 2 oxígenos aquí más 1 de acá son 3 y 2 hidrógenos. Empezamos con los carbonos. Pondremos un número aquí que multiplicado por 1 me dé 5. Ese número es el 5. 5 por 1 nos da 5. Este 5 va a multiplicar a todo, incluyendo el oxígeno. 5 por 2 nos da 10. Más un oxígeno es igual a 11. Seguimos con los hidrógenos. Pondremos un número aquí que multiplicado por 2 nos dé 12. Ese número es el 6. 6 por 2 es igual a 12. Pero también el 6 nos va a multiplicar a todo, incluyendo el oxígeno. Recordemos, 5 por 2, 10, más 6 por 1, 6. Es igual a 16. Un número aquí que multiplicado por 2 nos dé 16, ese sería el 8. 8 por 2 es igual a 16 y ya está balanceada la ecuación. Muchachos, teniendo en cuenta la explicación, ¿ya despejaron un poco más las dudas? Sí, señora. Sí, Mucho señor. Sí, mejor. profe. Es jugar con los numeritos. Voy a terminar el video, ¿listo? Dale. En este ejemplo identificamos los reactivos. Tenemos potasio, cloro y oxígeno, y los mismos elementos en los productos. Cuantificamos un potasio, un cloro y 3 oxígenos. Aquí tenemos un potasio, un cloro y 2 oxígenos. El potasio y el cloro ya están balanceados, los oxígenos no. Y como nos podemos dar cuenta, no hay ningún número multiplicado por 3 que nos dé 2, y tampoco un número multiplicado por 2 que nos dé 3. En este caso, para saber cuántos oxígenos debe de haber en la ecuación, multiplicamos 3 por 2 y nos da 6. Esto quiere decir que debemos balancear los oxígenos de tal modo que al final dé 6. Esto siempre se hace cuando uno de los números a balancear es impar. Un número multiplicado por 3 que nos dé 6, este sería el 2. 2 por 3, 6. Para el 2 sería un 3. 3 por 2, 6. Recordemos que este 2 también está multiplicando a todo. 2 por un potasio nos da 2. 2 por un cloro nos da 2. Vamos con el potasio. De lo de los productos, un número multiplicado por 1 que nos dé 2 sería el 2. 2 por 1, 2. Y también nos va a multiplicar al cloro. 2 por 1, 2. Y así queda esta ecuación balanceada. En el último ejemplo tenemos al plomo, nitrógeno, oxígeno, sodio y cloro en los reactivos, y en los productos los mismos elementos. Cuantificamos un plomo. Este paréntesis de aquí nos indica que todo lo que está dentro será multiplicado por 2. 2 por 1, 2 nitrógenos. 2 por 3, 6 oxígenos. Un sodio y un cloro. Aquí tenemos un plomo, Señor. 2 cloros, un sodio, un nitrógeno y 3 oxígenos. Los plomos ya están balanceados. Empezaremos con los nitrógenos. Un número multiplicado por 1 que nos dé 2 sería el 2. 2 por 1, 2. Y también nos va a multiplicar al sodio y al oxígeno. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. Seguimos con el sodio y el cloro. Un número multiplicado por 1 que me dé 2 sería el 2. 2 por 1, 2. Que también me va a multiplicar al cloro. 2 por 1,
2. Y listo, ya está balanceada la ecuación. Quiero mencionar que muchos autores y en muchos libros te recomiendan para que sea más fácil empezar balanceando los metales, después los no metales, seguidos del hidrógeno y por último balancear el oxígeno. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Bueno, ¿cómo les pareció el video? Excelente, profesora. Muy Listo, interesante. entonces, lo que yo les estaba explicando, les compartí ese video porque me parece que a ciencia cierta tiene unos videos muy explicativos donde paso por paso para que ustedes vean cómo se hacen las operaciones. Tienen operaciones matemáticas, químicas, me encanta esa página por eso. Em, en la actividad que ustedes tienen, deben balancear las ecuaciones químicas. En el balanceo que ustedes deben hacer, deben mirar si hay por tanteo. Aquí les estoy compartiendo la guía, en la segunda parte. Deben mirar, balancear si es por tanteo o si es por otro método. Ya les voy a enseñar los otros dos métodos que hacen falta para que ustedes tengan presente y poder balancear estas ecuaciones químicas o reacciones químicas y también nombrar los compuestos que hay presentes en cada una de ellas. Es decir, aquí tenemos la plata y aquí tenemos, este es el HNO3, óxido nitroso, si no estoy mal, ácido nitroso, ácido Qué nitroso. pena, profe, la interrumpo un momentico. Su merced lo que quiere decir es que, digamos, lo escribimos el punto 1, al lado le escribamos el nombre de cada cosa y ahí sí leemos, sí hagamos la operación para dar la respuesta. Sí, señor. El balanceo de cada una de las ecuaciones. ¿Listo? Hay tres tipos de balanceo. Apenas vimos el de balanceo por tanteo. Y vamos a ver los otros dos. ¿Les salen las diapositivas? Si se acaba la reunión, nos volvemos a conectar. ¿Listo? Listo, profe, sí, la verdad no se ve nada. Bueno. ¿Ahí ya sale? Sí, Ya, señora. profe, ya aparece. Pero aparece como una parte negra encima. Tan Ya, raro. ahora sí se ve bien. Ya se ve bien, profe. Bueno, entonces, hay otro método que se llama redox o oxidorreducción. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. ¿Esas tareas las tenemos que esas las mandan en el correo o es donde lo mandan al grupo? Bueno, hay una plataforma. ¿Tú no entraste ayer? Señora, no, yo soy nuevo. Ok. A tu WhatsApp y a tu correo te llega un link donde le debes dar a aceptar. Si no te llega en la bandeja de entrada, puede estar en las notificaciones o en los spam o en los correos no deseados. Debes darle a aceptar. Al darle a aceptar, tú ingresas a una plataforma que se llama Classroom. En Classroom es donde están todas las guías. Donde dice lección 1 es la guía que yo les mostré del taller, la que tienen que desarrollar. Cuando ya la desarrollen, van arriba ahí donde dice trabajo en clase y ahí deben mirar cómo subir las actividades. Hay un, hay un instructivo que les dan a ustedes. Hay un instructivo que les dan de cómo subir las tareas. Espérenme que la estoy buscando para que puedan ustedes, em, para que puedan relacionar los talleres ahí en esa plataforma. Entonces, nuevamente les comparto la plataforma de Classroom. Por ejemplo, aquí tengo la mía. Estoy con 10º y 11. A ustedes les va a aparecer química de 10º y 11. Entonces, aquí arribita dice trabajo en clase, pero antes de entrar a esta plataforma, tú tienes que darle a aceptar, ¿de acuerdo? Cuando tú ya le das a aceptar, inmediatamente te manda esta pantalla. Ok. Y aquí
sale inducción, sale que la inducción que les dieron a los estudiantes nuevos y el manejo de la plataforma. Hay 3 videos explicativos de cómo subir los trabajos y de cómo ver las notas y el manejo general de esta plataforma. También les sale un link donde dice examen final, las grabaciones de cada una de las clases. Ayer yo subí la clase que fue ayer a las 7 de la noche, fue que hicimos esa clase. La subí acá donde dice clase 1 y la lección 1 es la que estamos viendo. Esa es la guía que estamos trabajando. Tú abres esa guía, la realizas y me la envías ahí como está en el instructivo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Listo. Entonces, seguía compartiéndoles las diapositivas. Entonces, hay otro método que se llama método redox o oxidorreducción. Este método tienen que tener en cuenta los estados de oxidación. El día de ayer vimos ese tema, que era los numeritos pequeñitos que están en la tabla periódica en cada uno de los elementos químicos, son los que van a utilizar para poder hacer el balanceo de esta ecuación, de estas ecuaciones. Entonces, buscan los numeritos en la tabla periódica como les expliqué ayer. En el primer video está. Los ubican en la parte superior de cada uno de los elementos que encuentran en estas moléculas. Aquí tenemos el sulfuro de hidrógeno y el óxido de nitrógeno. Ubicamos los números de oxidación. ¿Sí los ven aquí arriba? Sí, señora. Listo. Miramos cuál cambia antes de la flecha y después de la flecha. Aquí lo sacan aparte. El que cambió fue el azufre, la S, vean. Aquí tenía 2 estados de oxidación y después de la flecha tiene 0. ¿Por qué 0? Porque cuando un elemento químico está solo, tiene estado de oxidación 0. Si está solo. Si está acompañadito, el estado de oxidación cambia. Por decir este que está acá. Cambió a 2, negativo. Y aquí tenía 0. Entonces los colocan aparte, antes de la flecha y después de la flecha. ¿Qué pasa? Cuando el